Un tema que creo que debe ser el tema que más preocupa a toda la sociedad y al gobierno, por supuesto, también, al sector empresario. Lo ponen cuando uno habla con los referentes del mundo empresario, consideran que es, creo que la prioridad número uno que debería el gobierno, en donde debería poner foco el gobierno, y es la pobreza. Este jueves de la semana próxima, el INDEC va a dar a conocer los datos del primer semestre del año. Así que vamos a esperar, números seguramente van a ser números malos, como ya vimos, los últimos números que tenemos fueron muy negativos, niveles de pobreza de entre el 40 y el 50%, y queríamos hablar sobre este tema para ver cuál es su posición. La UCA, el Observatorio de Deuda Social de la UCA siempre analiza este tema, tiene estudios, números propios, y queremos hablar con ellos para ver cómo están viendo la situación hoy, después de un año y medio de iniciada la pandemia. Agustín Salvia, titular del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, está con nosotros. Buenas tardes, Agustín. Natalia Donato y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Un ¿Cómo gusto. andas? Gracias por atendernos, igualmente. Bueno, un poco está presentado el tema. Lo primero que te quería preguntar es cuáles son los números que tienen ustedes, ¿no? De este primer semestre del año, donde nos tocó una primera parte del año donde parecía que la cosa estaba mejorando, después de un 2020 trágico, y un segundo trimestre con una segunda ola, donde ahí también volvió a empeorar un poquito la cosa. ¿Cómo Sí, estamos hoy? exactamente. Sí, mira, nuestras estadísticas siempre refieren al tercer trimestre de cada año, donde hacemos el relevamiento de nuestra propia encuesta, usando una metodología aproximada de medición de ingresos, aproximada a la que utiliza el INDEC, pero con las mismas canastas. Pero sí venimos siguiendo las estadísticas tanto oficiales como otros indicadores, como para evaluar el desempeño del bienestar o del malestar económico y psicosocial que tiene la población desde un enfoque multidimensional. Vinculado a tu pregunta, hay que tener en cuenta que el cuarto trimestre del año, no el segundo semestre del año pasado, sino el cuarto trimestre, el último periodo, terminó con 45% de pobreza. Pero El el último semestre trimestre del año pasado. del año pasado, y que el semestre, en realidad, alcanzó un 42%, lo cual significa que se registró un 39% en el tercer trimestre del año pasado, donde se hizo la mayor inyección de programas sociales a través de INSS, paquete alimentar, bonos a jubilados, bonos a los beneficiarios de Aguache. Eso logró generar un 39% de pobreza el tercer trimestre. Pero el cuarto, ya sin los beneficios de programas adicionales, como fue el ingreso familiar de emergencia, como el ATP, lo que tuvimos fue ese 45% en un contexto donde ya comenzaba a flexibilizarse la pandemia. Y entonces, los datos que va a arrojar el INDEC en estos días, en estos próximos días, va también a tener en cuenta dos trimestres relativamente distintos. Diría que un primer trimestre en donde la situación también continuó recuperándose la economía, en donde la inflación, si bien ya había empezado a golpear en el cuarto trimestre, todavía no se había acelerado tanto como lo que se aceleró en el segundo trimestre, y con algunos todavía beneficios que se dieron en diciembre del año, que cuando las encuestas registran los ingresos, lo registran con los ingresos que se tuvo en el mes anterior. Entonces, el primer trimestre va a dar algo así como alrededor, se espera que vea algo así del 40% en el nivel de 39, 40% de pobreza, pero el segundo trimestre se aceleró la inflación, no hubo programas adicionales, programas sociales adicionales, hubo un mes todavía de vuelta al aislamiento sanitario, En mayo. en mayo exactamente, todo lo cual va a dejar un aumento de la pobreza. Es de esperar que el valor promedio, es decir, ese trimestre está alrededor del 23, 44%, y que el valor promedio sigue alrededor del 42%, 40, 42, 45%,
que serían los datos con los cuales dejamos el segundo semestre del año pasado. Entonces, la situación del primer semestre sería que con variaciones nada habría cambiado sustantivamente, tampoco nada se habría agravado debido al proceso de recuperación que tuvo la construcción, la industria, pero fuertemente castigado los ingresos de los sectores informales y de los sectores formales por la inflación. Claro, Agustín, el tema es que estamos 10 puntos por encima de lo que, digamos, de los 30 puntos que tuvo la Argentina mucho tiempo, ¿no? Y creo que lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad, esto de cada vez el país va subiendo un escalón en esta materia. Y si no se atacan con medidas de fondo, subís y bajás en función de si el salario subió más que la inflación o viceversa, pero no hay una salida, digamos, de la gente de la pobreza en forma estructural. Sí, hay dos factores que van haciendo que se vayan creando capas estructurales de pobreza, y creo que estamos ante el escenario donde una nueva capa social se agregó más estructuralmente, fueron justamente sectores de clase media baja, trabajadores autónomos, casi formales, algunos asalariados de pequeñas y medianas empresas, los propios emprendedores o microemprendedores que tienen pequeños proyectos o tienen pequeños negocios o actividades comerciales en barrios. Bueno, sufrieron un deterioro importante, lo cual los colocó en una situación de pobreza que básicamente no tiene tampoco un horizonte de recuperación, porque con estos niveles de inflación y con los bajos niveles de consumo que tienen las clases medias, en términos también de que la recuperación no pega fuerte sobre los ingresos de los asalariados calificados o las clases medias profesionales, hace que también no derrame ni gotee una situación de mejora, hace que esta población esté creando una faja de pobreza que si el gobierno de 2015, el gobierno kirchnerista dejó niveles de 29 del 30% como piso estructural de pobreza, el gobierno de Macri lo habrá dejado en 35, 38, 35, 38%, estamos ya por arriba del 40% como un piso no solamente volátil, sino un piso más estructural. Ahora, dos factores son los que explican eso. Uno es la inflación y la otra, la falta de generación de trabajo. No se está creando empleo, y el empleo que se crea es un empleo informal, y el empleo informal es cada vez más precario, con ingresos cada vez con menor nivel de actividad, ingresos más bajos. Entonces, inflación más... Eso te iba a preguntar, porque hay toda una idea, de hecho estuvo como parte del eje de la campaña, ¿no? Esto de reconvertir los planes sociales, que creo que lo vengo escuchando, no sé, desde hace mucho tiempo, y no se termina de lograr. Obvio que tiene que haber creación de empleo, pero en este proceso de recuperación que se está viendo en algunos sectores, ¿cómo se hace para convertir estos planes en empleo? Porque hay un tema también cultural y de costumbres, ¿no? De la gente que cobra planes hoy. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Es viable esta idea? Mira, yo creo De que... todo el mundo, en realidad. Sí, fíjate que, déjame hacer una breve historia, pero básicamente cuando comienza, después de la crisis de 2001-2002, aparece el programa Jefes y Jefas de Hogar, que era un programa que empezó a reducirse producto de la reactivación económica de la primera década que tuvo la recuperación económica post-crisis del 2002. Y los programas sociales comenzaron a descender después de haber llegado a 2 millones. Pero tuvieron un piso, alrededor de 500.000 beneficiarios en ese momento. Lo que ocurre es que también el crecimiento económico se detuvo en el 2007, 2008, el crecimiento de creación de empleo, y más allá de un rebote o una burbuja de consumo en el 2011, 2012, el gobierno kirchnerista encontró que estaba producto de la inflación y la baja creación de empleo, surgió lo que se conoce la UACHE, la Asignación Universal por Hijo. 3 millones de niños, más 3 millones y medio, 2 millones de hogares, están recibiendo esa asignación. Esto es difícil ya de modificar y se constituye en un complemento de ingreso salarial o de ingreso al trabajo informal, que se parece a la asignación familiar de los sectores formales, pero a partir de ahí no fue suficiente y siguieron desarrollándose los programas de empleo o programas sociales asistenciales o programas de transferencia de ingresos o crecieron las pensiones no contributivas. Y hace que hoy, en este contexto, el 35% de los hogares en Argentina está recibiendo algún programa social
de alguna naturaleza. El Y esto 35, una barbaridad. claro, esto abarca el 42% de la población. Transformar eso en empleo, estamos hablando de 7 millones de puestos de trabajo. Argentina tiene 18 millones ya ocupados, de los cuales 8 millones están completamente informales o precarios. Entonces, habría que crear buenos empleos para los que ahora tienen precariedad, y hay que pensar en la creación de hasta eso, que hay 7 millones de nuevos empleos. Ahora, esta situación, obviamente, transformar los trabajos sociales en empleo, no va a ocurrir si no ocurre un proceso de crecimiento económico o de recuperación Y va económica. a llevar muchos años, además, Y va a llevar poder muchos años. lograrlo. Por lo cual se sabe, cuando uno los escucha, y escucha desde Milán hasta la izquierda, o hasta los sectores progresistas, o intentaron el oficialismo, o por fuera del oficialismo, lo que va a encontrar es que nadie plantea una rápida superación de los programas sociales, sino que todos plantean que estos van a quedar por mucho tiempo, pero lo que hay que invertir de aquí en adelante no es justamente en más programas o transferencias de ingresos, sino en creación de más empleo. Lo que ocurre es que es muy fácil transferir un IFE, incluso en contexto electoral. Esta burbuja electoral del tercer trimestre cuarto trimestre va a generar eventualmente nuevas transferencias con nuevos programas sociales para aliviar la situación social, para aliviar el contexto electoral. Para todas estas transferencias significa que son finalmente beneficios que van quedando, es decir, no son transitorios, se van instituyendo como necesarios porque Claro. no hay crecimiento económico y hay inflación. Y con esta inflación se produce un proceso de empobrecimiento general, no solamente de los pobres que se hacen más pobres, sino también las clases medias dejan de ser algunas clases medias y caen en la pobreza, y no hay proceso de movilidad social ascendente. Y siempre el vértice de la pirámide se mantiene, logra sobrevivir, pero el resto de la sociedad, el país en general, se empobrece. Agustín, clarísimo, es súper interesante y la verdad lamentable, y uno te escucha y piensa que estas cifras, las podemos esperar tener estas cifras, incluso con riesgo de incrementarlas por mucho tiempo más, ¿no? Es así, Te tenemos agradezco que mucho empezar en un plan o un programa de crecimiento y tiene que haber un acuerdo político en función de una política de desarrollo de mediano y largo plazo. Para eso tenemos que superar esa falsa grieta ideológica, política, o esa... sin pensar en el cortoplacismo. Exactamente. Muchas gracias por esta comunicación, que sigas bien y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, hablando de pobreza, de cómo está la situación hoy y de lo que puede informar el INDEC a partir de el jueves de la semana que viene, cuando dé las cifras del primer semestre. Nos decía Agustín que lo más probable, lo que se espera, es que los números no se hayan modificado respecto del último semestre del año pasado, el segundo, que dio una cifra del 42% de pobres en Argentina.